que se tratan justamente de visibilizar la importancia no solamente de los corredores biológicos, sino también de corredores en donde lo que se conserva es algo tan importante como el agua dulce, que es lo que conecta todo el corredor. Así que, así que bueno, yo ya voy pidiendo disculpas porque tengo otro evento en Zárate, así que por eso decía que mi participación era muy cortita y simplemente para apoyar este tipo de iniciativas. Y bueno, acá a Guido, que siempre le mete primera con todos los temas, así que bueno, felicitaciones a todo el equipo y bueno, muy ansiosa de poder leerlo y bueno, espero las dedicatorias. Avanti, no, por favor. Bien. Bueno, primero que nada, bienvenidos y bienvenidas a todas, todos. Es un gusto para nosotros compartir esta presentación de este documento que venimos trabajando hace muchos años con el Ministerio, con las provincias. Agradecer también no solo a Gaby y a Guido, sino también a Gabriel, que nos abre las puertas como anfitrión en San Fernando, uno de los municipios con los que hemos iniciado una colaboración ya hace muchos años, pero que estamos formalizando, podemos decir, a partir de un convenio muy reciente, también poniendo nuestro apoyo como programa a otra política pública estratégica que es la gestión de la Reserva de Biosfera de San Fernando, que es un trabajo de largo aliento que viene sosteniendo también el municipio y que se trata de uno de las áreas protegidas que forma parte de este corredor de biodiversidad del Delta del Paraná y que tiene, digamos, la virtud de justamente poner el foco en el centro de la atención la discusión de la conservación, es decir, esta idea de preservación y la preservación que debe convivir con los usos que se dan en el territorio, con las producciones, con los diferentes aprovechamientos que se pueden dar de los humedales, considerando las actividades tradicionales que hay. Entonces, como parte del programa Corredor Azul, está en nuestro ADN esta idea de conectividad, de este programa que inició en el año 2018, junto cuando iniciamos este corredor de biodiversidad del Delta del Paraná. Va mucho más allá del Delta del Paraná y tiene también en el centro este mensaje de conservación, donde la preservación y el uso tienen que ir de la mano. Este es el desafío en el siglo XXI. Post pandemia tiene más sentido incluso que antes, creo que se ha hecho evidente para todos que el desafío está ahí, es un desafío que no es fácil, implica ceder desde todos los sectores, implica encontrar ese camino del medio donde, digamos, la preservación y la conservación ese uso sustentable son dos caras de una misma moneda. En ese desafío también pensar qué sucede fuera de las áreas protegidas, ¿sí? Nosotros tenemos un corredor enorme que comienza en el Pantanal, que es el sistema Paraná-Paraguay de humedales, y por 3.200 kilómetros se extiende hasta aquí, la desembocadura del Paraná en el Río de la Plata, en este sector tan particular del Delta del Paraná, tan único, uno de los pocos deltas que tiene un avance constante, y eso también nutre, como decía Gaby, todo un sistema que es mucho más amplio, el de Cuenca del Plata, en su desembocadura al Río de la Plata y luego al mar. Entonces estamos hablando de un área que es muy significativa para quienes vivimos en esta región de América del Sur, y esa idea de conectividad va más allá de las áreas protegidas. Por eso cuando iniciamos este trabajo allá por 2018 con una idea de estrategia que buscó justamente apoyar esta línea de trabajo que había sido identificado por el Plan Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná, el PIECAS, en su comité de alto nivel proponía esta idea de partir de una idea de corredor para trabajar una matriz que es mucho más compleja y que tiene que ver con la lógica de ordenamiento ambiental del territorio, es decir, cómo las áreas protegidas pueden ser el rosario o la columna vertebral que nos ayude a plantear un ordenamiento que va por fuera de las áreas protegidas, es decir, hay una matriz que se transforma por fuera de las áreas protegidas y ahí vuelvo al desafío donde tenemos que pensar no solo en la preservación dentro de las áreas protegidas, sino también cómo involucrar a quienes producen, viven
en torno a las áreas protegidas para ser parte también de esa idea de conservación más amplia. Es decir, hay una matriz por fuera de las áreas que también se va transformando y entonces la conservación implica también el compromiso de muchos productores que dialoguen con este desafío de la conservación. Por suerte tenemos muchos que ya están viendo que eso es una necesidad, ¿sí? Que hay una virtud detrás de hacer una producción más sostenible, no solo cerca de áreas protegidas, sino también alejándonos, porque digamos, estas áreas protegidas son los trampolines para que nuestras especies puedan migrar, dislocarse en el territorio, pero bueno, no queremos que las áreas protegidas queden como una isla de conservación, sino que se integren con las actividades que suceden en su entorno. Bueno, y ese es el desafío, no es fácil, creo que es un camino que vamos construyendo entre todos, ONGs, Estado, como, digamos, garante de ese ordenamiento ambiental del territorio, pero también los productores. Como decía, cada vez son más quienes se nos suman. Aquí en San Fernando tenemos el caso de trabajo con buenas prácticas forestales. En otros sectores del Delta también trabajamos con productores ganaderos, es decir, tratando de arrimar, salirnos un poco de estas posiciones y tratar de identificar el interés común que podemos tener como sociedad más allá del sector corporativo, ONG que representamos. Así que bueno, esta publicación ha puesto e invitado a un montón de especialistas de todos los sectores, desde Estado, nacional, provincial, con las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, los municipios, como acá representados como en el caso de San Fernando, y plantea justamente que para llevar adelante este corredor es importante pensar esa conectividad entre áreas y fuera de ellas, y es importante involucrar no solo a las áreas protegidas, sino a quienes producen en su entorno, como dije. Por eso, bueno, agradecer a todos los que aportaron. Hubo muchas organizaciones no gubernamentales, productores, universidades que fueron formando parte de las diferentes mesas de trabajo que sostuvimos desde el 2020 hasta muy recientemente que empezamos la edición de la publicación. Así que creo que hay más que Sebastián, que fue la mano que organizó todas esas mesas, convocó a otros miembros del programa. Agradecer también a quienes participaron, porque digo, sin esa participación hubiera sido difícil entender cómo implementar estos corredores. Así que bueno, por último también contarles que en esta región del Delta del Paraná, una de las estrategias de este corredor del Delta, que es una área muy amplia, es la estrategia macro, también tiene áreas de intervención más micro. Se identificaron algunas cuencas prioritarias, como por ejemplo la cuenca de Luján, y hay un trabajo que estamos iniciando junto con productores, con áreas protegidas, con algunos productores, otras organizaciones no gubernamentales, el Parque Ciervo de los Pantanos de Parques Nacionales, los municipios de Exaltación de la Cruz, Campana, Escobar, San Fernando, han integrado esta mesa. Así que bueno, también llevar ese documento al territorio, tratar de dar vida y tratar de involucrar todas las manos que sean posibles, así que bienvenidos los que se quieran sumar desde cualquier sector, porque ahí está el desafío, en poder no solo dialogar entre quienes pensamos la conservación, sino también invitar a otros actores interesados que le están poniendo el foco al tema. Así que bueno, ese es el enfoque con el que tratamos de trabajar y aportar desde la Fundación. Así que muchas gracias por el apoyo, porque es fundamental sentirnos acompañados y se siente la presencia. Gracias. Bueno, buen día. Gracias por la palabra, Guido, no era necesaria, pero bienvenidos a San Fernando. Es un honor recibirlos en casa. Si les estresa mucho el paisaje, la próxima nada mejor que el Delta, ¿no? Para hablar del humedal. Felicitar primero al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. La verdad que no es solo en esta área en la que viene trabajando muchísimo. Son 4 años donde el Ministerio ha llevado adelante programas realmente muy fuertes y que han llegado a territorios, y este es uno más, con el acompañamiento y el expertise de Fundación Humedales. Gastón decía algo que no era menor hace muchos años cuando supimos o conocimos el PIECAS,
era un gran deseo, bien recibido por todos, pero casi utópico. No tengo dudas que este libro es una herramienta que empieza a materializar un poco esa utopía, que era el Piecas, difícil de poner sobre la mesa de manera interjurisdiccional entre 3 provincias. Este es un gran trabajo que han llevado adelante, la verdad los felicito por eso. Hoy nos toca ser los anfitriones, desde el lugar que lo veamos, somos el fin o el inicio de este gran corredor. Nuestra reserva, somos el fin. ¿Somos el fin? Si seguimos la corriente, depende. Nuestra reserva de biosfera tiene un papel preponderante en esto. Y voy a ser muy breve. Gabriela lo ha descrito muy bien, la importancia de los humedales para todos estos casi 2.600.000 hectáreas que forman parte o que abarca este gran corredor, que nos permite vivir a nada más ni nada menos que 13, 14 millones de personas a lo largo de esta cuenca. Y es realmente fantástico que se esté trabajando en esto. Y me voy a quedar con las palabras que dijo alguna vez el doctor Roberto Bo, cuando habló de humedales y habló de salud. Creo que el desafío en adelante, como bien describió Gastón también, es que este sistema o este macrosistema de humedales es habitado por el hombre, es usado en el buen sentido por el hombre, que nos brinda múltiples servicios ecosistémicos, desde el más sencillo que es la vida a través del agua. Todos los que trabajamos en el Estado, organizaciones, asociaciones civiles, tenemos que bregar por esto, por la salud del humedal. Porque está consolidado hace muchos años. El Estado y la ciencia ha trabajado incansablemente en los últimos años para sensibilizar acerca de la importancia de estos humedales. Entonces, sigamos andando los caminos, tengamos presente a hombres y mujeres que habitan el humedal, que se nutren del humedal, pero garanticemos la salud del humedal. Bueno, me toca cerrar. La verdad que en primer lugar quería agradecer a la Fundación Humedales por este trabajo que llevamos adelante. La verdad que conocer a personas como Nadia o como Gastón, sinceramente hacen que la vida sea un poco mejor. Realmente el trabajo que hacen es muy valioso y hay que destacarlo, ¿no? Poder trabajar Estado, asociaciones civiles, Estado en sus diferentes escalas, ¿no? Gobierno local, provincial, nacional. Es así como nuestro ministro Juan Cabandier nos pide que llevemos adelante la gestión, ¿no? En un formato de cogestión. Siempre uno trabaja sobre las necesidades, abrazando los problemas, tomándolos y yendo para adelante. Bueno, este libro que hoy nosotros estamos presentando es una herramienta una línea de acciones y políticas públicas que hemos venido llevando adelante en el Delta del Paraná en particular, ¿no? Estuvimos y le pusimos el cuero cuando estaba bien difícil este tema, ¿no? Atravesamos la peor seca de los últimos 100 años y acá nuestros habitantes, esos 13, 14 millones de personas, y principalmente, ¿no? Los pobladores de las provincias de Santa Fe, de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, la han pasado realmente mal. Han tenido distintas dificultades que han llevado adelante. Y ante esa situación, nosotros no rezamos, tomamos medidas, ¿no? Y esas medidas, en parte, también son esta publicación después del fuego y de los problemas que tuvimos, que nos hicimos cargo y estuvimos ahí. Hoy estamos planificando para adelante y trabajando en cuestiones concretas. A mí la verdad que cuando leía este libro la verdad me gustó mucho coincidir en la estrategia, ¿no? Porque el Ministerio de Ambiente hemos tomado la definición de fortalecer lo local para fortalecer la estrategia general, ¿no? En este sentido, y yendo a lo concreto, estamos fortaleciendo a todas las reservas municipales del Delta del Paraná, gracias a una iniciativa, acá la veo a Victoria Bandín de Escobar, que hoy es directora nacional de Ciudades Sostenibles. Bueno, Victoria es una compañera que, gracias a su empuje y a su creatividad y
y a su esfuerzo. Hoy también se está llevando un proyecto muy importante de ciencia y tecnología que va a cambiar la vida del Delta del Paraná, esto que decías vos, de pensarlo de la salud, del ambiente, ¿no? Toda esa trama bien compleja. En tiempos electorales donde parece que todos los políticos son lo mismo, no todos los políticos son lo mismo. O sea, hay políticos que toman decisiones que tienen por interés preservar el ambiente, que tienen por interés pensar lo socioambiental, ¿no? Ponerle importancia al rostro humano también de los fenómenos ambientales. Bueno, nosotros estamos acá para eso, para cuidar la vida en términos generales. Y en ese sentido, rescatar también las anteriores publicaciones, la estrategia publicada en el 2019, publicado en el 2014 también el PIECAS. Bueno, hace pocas semanas hemos propuesto en el CIAN, ¿no? La creación de una reserva interjurisdiccional entre Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, en base al buen ejemplo de la gestión de la Reserva Biosfera de San Fernando, porque eso también hay que destacarlo, ¿no? Funcionarios como Tato, acá en San Fernando, el secretario de Ambiente, nos muestran que una buena gestión de una reserva de biosfera es posible, los beneficios que trae a la comunidad, al ambiente, el intendente Andriotti, que también le pone mucho trabajo al área ambiental, que eso no sucede en todas las intendencias y en todas las provincias tampoco, entonces hay que destacarlo, porque no todo es lo mismo, y en ese sentido también destacar el trabajo de las personas que me acompañan de mi área, de Graciela Pien, de Guillermo Prioto, de Pamela Zamboni, que son técnicos que están hace muchos años trabajando la temática y que eso posibilita que cualquier gestión que se lleva adelante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación llegue a buen puerto, como es también esta publicación y este libro. También contarles que estamos sentando las bases para pensar el futuro del ordenamiento ambiental territorial en la Argentina desde la planificación y la estrategia, que es lo que nos debemos, los funcionarios públicos, tenemos el deber de pensar a 2, a 5, a 20, a 50 años las políticas públicas, no nos podemos quedar simplemente en lo que está pasando hoy, en el incendio, en el problema más urgente, sino que en esta sinergia que nos damos entre organizaciones de la sociedad civil, universidades, la ciencia y la técnica, las fuerzas de seguridad también, todos los actores que componemos nuestra sociedad, hemos llevado adelante la primera estrategia federal de ordenamiento ambiental del territorio, que participaron 23 provincias en la ciudad de Buenos Aires, más de 15 universidades, más de 100 asociaciones civiles, y no contentos con eso, avanzamos hace 15 días en la creación del primer Programa Nacional de Ordenamiento Ambiental del Territorio, que es el PENOAT, por resolución del ministro de Ambiente Juan Cabandier. Eran deudas que nosotros teníamos, ¿no? Por eso Juan siempre dice que el ambiente es complejo y que lo que nosotros tenemos que hacer es poner las contradicciones arriba de la mesa. Las contradicciones y los problemas difíciles no hay que ocultarlos, hay que ponerlos, hay que visibilizarlos, las opiniones que nosotros tengamos, sean a favor, en contra, bueno, todas van a sumar, todas terminan en el mismo lugar, que es buscar la mejora para nuestra sociedad. Así que nosotros estamos bien comprometidos con eso y contamos con ustedes para seguir avanzando en esta línea, en este camino. Muchas gracias. Nadia, si me permitís un segundo, también me faltó, porque siempre falta, agradecer al propio equipo y hay acá varias personas que, digamos, también empujaron para que esto sucediera. En primer lugar, quiero destacar el papel de Nadia, que encabezó este trabajo ya desde antes de ser parte del equipo de Corredor Azul. Mis primeros pasos hacia el PIECAS fue una introducción que me hizo Nadia cuando trabajábamos en el Ministerio de Ambiente. Pero bueno, es como que abrió la puerta a este tema. Ella trajo este planteo al programa Corredor Azul, así que quería en particular destacar ese rol de Nadia que fue tan importante. Y digo, y como muchas otras personas que integran el programa, hay un equipo muy fuerte, interdisciplinario y muy comprometido con lo que hace.
tratamos de ir abriendo el juego, de que no seamos todos biólogos, así que bueno, también agradecer al resto del equipo, a Sebastián, a David, a Lucas, a Juan Manuel que anda por ahí, a Irene que nos arma todos los mapas del programa y de la fundación, así que también ir un poquito agradeciendo a quienes empujan para que junto con otras instituciones este trabajo también sea posible, así que bueno, no me quería olvidar de eso. Aplaudamos a Nadia. Muchas gracias. Ahora está buscando para compartir porque Sebastián, que es el padre de la criatura, Sebastián Preliasco, con quien venimos trabajando hace muchos años en esto, nos va a explicar un poco cómo abordar el libro, porque el libro contiene un montón de información, pero también tiene una propuesta de distintos abordajes que por ahí facilita, bueno, ver cómo fue la construcción para poder sacarle el máximo provecho a la propuesta, ¿no? Porque esto no termina acá. Esto, como hubo la publicación de la estrategia en 2019 y ahora avanzamos con esto, hay que continuar trabajando. Y simplemente, mientras buscan cómo... Gaby, que se tiene que ir es el día de la prefectura y la Dirección de Gestión Ambiental del Agua siempre tiene que estar presente manteniendo ese buen vínculo con la prefectura, así que gracias, Gabriela. No, era simplemente cómo empezó esto. Esto empezó a partir de una resolución, digamos, o un acta, digamos, de una reunión del Comité de Alto Nivel del PIECAS en 2013-14, está todo en el libro los datos, pero en los cuales se propuso generar un corredor de biodiversidad como eje del ordenamiento del PIECAS. Y el corredor es el río Paraná, o Paraguay-Paraná, en este caso si lo hacemos más largo, para acá es el Paraná, no por nada en Punta Lara tenemos representantes de la selva paranaense, ¿no? de vegetación de la selva paranaense. Y en ese sentido, el corredor existe. Las áreas protegidas son, a mí me gusta decir, como los ganglios de esta cadena nerviosa, donde, bueno, se hacen reservorios de semillas y se van, digamos, preservando la posibilidad de que continúen hacia el sur el desarrollo de las comunidades vegetales, pero tenemos que evitar que queden aisladas estas áreas protegidas y que, digamos, vayan conectándose, o sea, mantener la conectividad, que es la idea de esta propuesta, ¿no es cierto? Que esa conectividad se mantenga. Y lo otro es que desde la Fundación tomamos en un momento en que el PIECAS había sido dejado de lado, digamos, o abandonado, esta bandera, que era una propuesta emergente del propio PIECAS, y la sostuvimos y la llevamos adelante desde lo técnico hasta que el Estado pudo recuperarla y ponerla en el lugar que se merece. Así que con eso ahora Sebastián nos va a contar. Bueno. ¿Dónde estabas? ¿Acá? ¿Por acá? Bueno, ¿qué tal? Buen día, gracias por venir, les agradezco a todos. Vamos a ver un poco entonces la historia de esta publicación, que es resultado de un trabajo donde muchos de ustedes que están aquí participaron, algunos sabiéndolo y otros no tanto, pero bueno, participaron. ¿Qué hago para pasarlas? Bueno, esta publicación que después se les va a repartir sobre el corredor de biodiversidad del Estado de Paraná, tiene así como primera eslogan una mirada integradora sobre el territorio unido por el río, sus humedales y su gente. O sea, el eje rector de todo esto es tratar de ver cómo el territorio está unido por el río, por los humedales y la importancia de la gente que lo habita. Soy yo, ¿no? Vamos por la que sigue. Entonces, ¿cómo llegamos a esta publicación? Un poco estuvieron hablando ya de la historia, todos los que hicieron la presentación previa, pero bueno, repasamos rápidamente de qué modo llegamos a tener este producto. A ver, vamos con la que siguen. Entonces, en principio, la historia empieza por lo menos hace 5.000 años, ¿no? Que es la historia natural y de ocupación del territorio.
Y esto, un poco la importancia de esta referencia nada más, es hacer énfasis en que el delta se fue conformando cuando ya el territorio estaba habitado por poblaciones humanas. O sea, toda la historia del delta del Paraná está acompañada con la presencia humana en ese territorio. Entonces, durante 5.000 años se fue tejiendo una relación entre las comunidades que ahí vivían y el propio desarrollo de las islas. Ese sería el punto de donde partimos, ¿no? Por supuesto, en los últimos 200 años hubo una intensificación muy grande en el uso y en la relación que tenemos con el delta. No, déjame ahí que todavía falta un ratito. Bueno, entonces esa intensificación que empieza a generar, como ya se habló un poquito, ciertas contradicciones, ciertas problemáticas y demás. En todos esos puntos suspensivos hay de todo. Esos tres puntos son puntos suspensivos, aclaro por... Entonces, en esos puntos suspensivos hay de todo. Hay de todo quiere decir que hay un montón de gente que vive en el territorio, hay un montón de gente que se preocupa por el territorio, hay un montón de gente que produce en el territorio y demás. Y de golpe llega el año 2014, donde a raíz de ciertos conflictos que se tornaron como muy emergentes, que fueron los famosos incendios del 2008, producto de una sequía, etc., se genera el plan integral estratégico para el delta del Paraná, como una posible respuesta a ver cómo abordar ese tipo de problemáticas. Entonces ahí es como que hay un hito, hay una preocupación gubernamental de cómo empezar a pensar el territorio y cómo tratar las contradicciones en ese territorio. Y lo interesante de ese plan es que articula a las 3 provincias que tienen jurisdicción sobre el delta: Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, junto con la articulación que hace la Nación. Bueno, ahí hay un montón de buenas intenciones que implicaron un montón después de experiencias aisladas en el territorio y también cierto empantanamiento, porque hay una complejidad grande en la articulación interjurisdiccional, ¿no?, que tenemos que ir resolviendo de a poco. Y no es solo interjurisdiccional, pero vamos a ver de a poco eso. Y después llegó el año 2018, donde a raíz de algo que, como vamos a ver, que se proponía en el PIECAS, que proponía la idea de un corredor, se hace la propuesta de pensar en el corredor de biodiversidad delta del Paraná. Y entre el 18 y el 22 se hizo esta publicación, que fue después articulada con la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, y terminó impresa y digamos, lo que vamos a recibir después. Ahora sí podemos ir a la otra. Que vamos a ver entonces estas cosas. En el 2014, lo que decíamos recién, ¿no?, que se hace esta publicación que plantea una mirada sobre el delta, que esa mirada la recuperamos en esta propuesta, tratamos de que se vaya sumando en relación a las experiencias que hubo, no empezar todas las veces una vez, o sea, cada vez que empezamos un proyecto empezar de cero, sino tomar la experiencia que se viene haciendo, analizarla, ver qué complicaciones hubo, qué aportes da, qué visiones quedan pendientes, y bueno, un poco el trabajo de esta publicación es caminar ese camino. Pero bueno, hubo una reunión del Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel, que son de algunos de los que manejaban el PIECAS, los que manejan el PIECAS, hicieron una recomendación que es consolidar un sistema de corredores de biodiversidad como eje del territorio del delta del Paraná. Eso es parte del eje que adoptamos en esta publicación. Y para llegar a eso viene otra cuestión. Podés pasar eso. Otra cuestión es poder pasar las fotos. Que es que entre el 2018 y el 2019, en el marco del programa Corredor Azul de Wetlands International, se empezó a pensar en desarrollar esta publicación. Los primeros años fue consolidar una estrategia. Acá hay muchos que participaron de esos talleres, y a partir de esa estrategia se hicieron los talleres que siguen. Entre el 20 y el 22 hicimos una serie de mesas de trabajo sobre diferentes temas que pensábamos que eran importantes para ayudar a pensar un poco el delta. Entonces hubo una sobre indicadores de conectividad regional, otra sobre zonas de amotinamiento y corredores biológicos en áreas protegidas, otra sobre el ordenamiento ambiental del territorio en los corredores biológicos,
producción más conservación y requerimientos ambientales mínimos. De esas mesas fue surgiendo, digamos, el 90% o el 80% de lo que está puesto en este programa, digamos, ¿no? Después de todas esas ideas, fueron de algún modo articuladas, viendo cómo se podía construir una mirada compartida del Delta, y de algún modo está sintetizado acá. Lo que quería decir es que, bueno, esas mesas en total habrán participado cerca de 100 personas, obviamente no todo el tiempo, sino que en una mesa vino alguno, otra vino otro, pero cuando uno empieza a ver, y atrás de esas personas hay instituciones, muchas veces, participaron de los organismos de gobierno de las 3 provincias, de los organismos de gobierno de nación, siempre vinculados a la parte ambiental. Participó gente referente del INTA, de parques nacionales, de las áreas referentes de las áreas protegidas que hay en el territorio, de ONGs, organizaciones de la sociedad civil. Bueno, hubo como un público bastante amplio, con miradas que fueron complementando una mirada común, pero bueno, siempre fue, el objetivo de este trabajo fue tratar de ver a aquellas personas que tenían como una mirada, que entendían que había que tener una mirada más articuladora entre producción y conservación, o más de cómo ver al Delta del Paraná con una mirada más sustentable en su uso, fueron los que participaron de estas mesas. Nos queda siempre articular. Este documento yo creo que nos va a permitir articular con quienes tienen una mirada que no siempre es tan afín a la que proponemos en este documento. O sea, hay una síntesis, pero una síntesis de una parte. Sería lo que quería aclarar. Bueno, ¿qué propone la publicación? ¿Qué propone la publicación? ¿Qué propone? Entonces, el objetivo general es pensar, proyectar y vivir al Delta del Paraná como un gran corredor de biodiversidad, ¿no? Ese sería un poco el objetivo que nos planteamos en esta publicación. Para eso después hay un montón de otros objetivos que se van derivando, que bueno, la idea no es decirlo todo, sino que lean el librito. Entonces, hasta ahí llegamos. Como se dijo ya, el territorio involucra más de 2,5 millones de hectáreas, ¿no? Es un territorio que tiene una complejidad importante desde el punto de vista jurídico y administrativo. Son 3 provincias distintas y 22 jurisdicciones municipales diferentes. La idea entonces esa es una realidad que en términos que puede ser muy positiva, pero también implica una complejidad importante de articulación, ¿no? Que es un poco el desafío, ¿no? Que hay que tratar de que esas 22 jurisdicciones municipales distintas empiecen a mirar de un modo parecido al Delta, y que esas 3 provincias también miren de un modo parecido al Delta. Más allá de... Bueno, no importa. Ahí estamos. Sí, dale. ¿Cómo es la clave? Pasar. Dale. Siguiente, ahí va. Bueno, ahí está. Entonces, también se proponen 2 enfoques distintos. Incluso todos los talleres fueron con estos enfoques, ¿no? Tratar de tener un enfoque más regional y un enfoque más local. El regional es ver el conjunto, ver la totalidad, y lo local es cómo construir desde el territorio puntual esa realidad. Entonces hay una mirada que va de arriba hacia abajo y otra de abajo hacia arriba. En todo el documento se van a ir articulando estas 2 miradas. Es decir, cómo pensar un enfoque regional con incidencia sobre todo el corredor, donde las provincias y la nación, la articulación entre provincias y nación tiene un rol muy importante, y después un enfoque más local, con acciones que inciden directamente en el territorio y que van construyendo de abajo hacia arriba ese corredor, donde la articulación importante es entre provincias y municipios y los actores concretos y reales que están en el territorio. Tanto en una como en otra hay una cuestión muy fuerte que es la articulación, dijimos antes, interjurisdiccional, y también agregamos intersectorial. Hay muchos sectores distintos, muchas miradas distintas, y que para que podamos construir un territorio que sea un poco diferente a como es hoy está bárbaro. Por algo nos interesa como corredor de biodiversidad, porque funciona como un corredor de biodiversidad. Pero también vemos que hay amenazas que tenemos que tratar de ver cómo articularlas para que en el futuro siga funcionando del mismo modo.
La siguiente, perdón. Ahí está. Entonces, más allá de los enfoques, después tenemos ejes de análisis. Entonces, los ejes de análisis son estos que están en verde. Y en azul son como diferentes capítulos temáticos que hay, ¿no? Entonces, para cada capítulo temático hay un eje de análisis que está más enfocado en los servicios ecosistémicos, otro en la adaptación al cambio climático, otro en los aportes del PIECAS y otro en las perspectivas desde el corredor. Entonces, estos ejes van analizando el delta y sus humedales, la biodiversidad y la conectividad regional, las áreas protegidas y el territorio. O sea, para cada uno de esos temas hay una descripción general y después qué tenemos desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos, qué tenemos desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático, qué tenemos de los aportes de PIECAS y bueno, de algún modo todo eso, qué perspectivas surgirían o qué perspectivas se proponen desde el corredor de biodiversidad Delta del Paraná. Entonces, el tema de los servicios ecosistémicos, hay una cuestión en esto. Cuando nos planteamos un corredor de biodiversidad, en rigor, más allá del interés que tenemos por la biodiversidad, no deja de ser una excusa, porque es el modo, de algún modo, agrupar un montón de necesidades y situaciones que se dan en el delta. Entonces, para poder preservar la biodiversidad es necesario también preservar los servicios ecosistémicos. Entonces, no, la idea de tener el eje de servicios ecosistémicos es mostrar cómo ese soporte físico, ¿no? Que son toda esa red compleja de humedales que hay en el delta, le dan soporte a la biodiversidad, pero también implican una cantidad enorme de servicios ecosistémicos que favorecen a esos millones de personas que recién se decía vivían a lo largo de las costas. Entonces, hay la intención de plantear la biodiversidad es como un elemento que de algún modo nos agrupa en un montón de situaciones y conceptos muy importantes que tienen que prevalecer en el delta para que sea sustentable. La adaptación al cambio climático es lo mismo, es decir, la adaptación, el delta tiene una serie de conflictos que tienen que ver con el uso del territorio, que ya se empiezan a evidenciar, que generan situaciones que hay que destrabar. Pero esas situaciones, en el marco que nos plantea el cambio climático, es altamente probable que se agraven. Entonces, la adaptación y mitigación al cambio climático también pasa a ser un eje de la propuesta, y entonces cómo encarar los problemas que devienen del cambio climático los relacionamos con la conservación de la biodiversidad, los relacionamos con la conservación de los servicios ecosistémicos, los articulamos con los aportes del PIECAS y proponemos una perspectiva para el delta donde esas cuestiones se vean de forma integrada. Es decir, si tenemos que pensar en los servicios ecosistémicos, estamos también pensando en la biodiversidad y estamos también pensando en la adaptación al cambio climático. Y así sucesivamente, ¿no? Tratar de conservar esa mirada. Es una propuesta de articular las cosas preservando siempre una mirada integrada sobre el conjunto. Y cómo una cosa está relacionada con otra, y cómo en definitiva una política pública a favor de la biodiversidad es también una política pública a favor de preservar los servicios ecosistémicos que le da sustentabilidad a las ciudades ribereñas, de preservar un territorio ocupado y productivo, pero que de algún modo articule con la conservación de estas necesidades, y etc. Es decir, eso, tratar de preservar la mirada integrada. Dale, vámonos con la otra, y vemos qué dice. Entonces, en esa mirada integrada que queremos tener sobre el territorio, hay un elemento rector que es el agua. ¿No? El agua y la conectividad, desde el punto de vista de la conectividad regional, el agua es sumamente importante. Pero el agua es sumamente importante de todos los otros puntos de vista que estuvimos hablando. Es un elemento rector para entender al territorio. Entonces, incluso, ¿no? El ordenamiento territorial en el delta es también el ordenamiento del agua. No podemos pensar, o sea, entender la dinámica del agua y acompañar la dinámica natural del agua en el sistema. Entonces, desde el punto de vista de la conectividad, hay un planteo a nivel regional de ver a todo el delta como un mosaico permeable, es decir, un ambiente heterogéneo, ¿no? Con diferentes parches, etcétera, pero a través del cual la biodiversidad puede desplazarse. Ahora, en lo concreto, hay sistemas, como pueden ser los ríos, que funcionan como corredores lineales, y hay sistemas, siguiente sería,
como pueden ser las lagunas o pueden ser los bosques permanentes que quedan, que funcionan como trampolines, ¿no? O sea, como que la conectividad se da saltando de un espacio a otro. Siguiente, ahí está. Entonces, el agua explica gran parte de la variabilidad ambiental que tiene el territorio. En principio acá hay un corte con un perfil así muy simple donde muestra diferentes tipos de ambientes. Pero estos ambientes tienen una dinámica que les imprime el régimen del río, que es muy importante, y vamos con así, las pasamos rápido. Entonces, esa variación del nivel de las aguas lleva a que una cantidad importante de ambientes distintos de golpe se vean unificados en un solo gran ambiente en un periodo de inundación. Cuando baja el agua a la situación anterior, no a la que sigue a la anterior, no, ahí hicimos bien. Entonces, el sistema es como que se resetea. O sea, hay una perturbación importante que fue esa gran inundación y se va dando una nueva sucesión ecológica en todas las comunidades vegetales que habían sido inundadas. Entonces, ese territorio es un mosaico de ambientes muy complejo, muy heterogéneo, que cambian en el tiempo y que tenemos que entenderlo de esa manera para poderlo pensar como corredor, porque no es lo mismo un corredor en esta situación que en la situación de inundación o en la que viene, que una situación de nivel mínimo durante una sequía. Entonces, esos tres escenarios nos plantean tres realidades muy distintas y que tenemos que encauzarlas tanto desde el ordenamiento territorial, o sea, el ordenamiento territorial hay que pensar eso, en las políticas públicas hay que pensar eso, en las políticas productivas hay que pensar eso. No puede ser que yo pretenda que mi campo funcione del mismo modo en una época de sequía que en una época normal, digamos. Entonces, incluso la biodiversidad se comporta de un modo distinto. Recién Cecilia me decía que en su campo, o en su reserva, producto de la sequía había mucho menos aves. O sea, entonces, todos estos eventos generan perturbaciones, generan cambios, que es parte de la dinámica natural y que hay que tratar de acompañar el uso del territorio desde esa perspectiva. Entonces, a ver qué pasa con lo que sigue. Otro elemento importante para articular el corredor, para pensar la articulación del corredor, fueron las áreas protegidas. Por un lado tenemos el agua como un elemento rector, y por otro lado tomamos a las áreas protegidas como un elemento organizador de ese gran corredor. Entonces, en ese mapa hay un montón de colores que tienen que ver con las diferentes categorías de áreas protegidas. Hay áreas protegidas de reconocimiento internacional, nacionales, provinciales, municipales y privadas. Entonces, si vemos este mapa así, vemos que hay una gran superficie cubierta como áreas protegidas. El 60% más o menos está cubierto con alguna figura que protege. Y identificamos por lo menos 60 áreas. Son un poco más, es dinámico, porque hay muchas áreas privadas que de golpe aparecen, de golpe desaparecen. Hay municipales que de golpe aparecen y desaparecen. Entonces, es una cuestión más o menos dinámica, pero en la foto que tomamos acá en el año 22, que es cuando terminamos esto, eran más o menos 60 áreas protegidas. Vamos a la que sigue. Pero esas áreas protegidas, la gran mayoría de esas superficies son áreas de usos múltiples, ¿no? Son sitios Ramsar, reservas de biosfera o reservas provinciales de usos múltiples. Entonces está muy asociado la conservación a la producción en gran parte de este territorio, ¿no? O sea, todas estas áreas hay que pensarlas con un modelo productivo donde sea extremadamente compatible. O sea, el acento está puesto en compatibilizar la producción con la conservación. Ahora, en la realidad, a lo largo de este proceso que empezó en el 18 y que estamos llegando al 23 ahora, estamos en el 23, ya llegamos. Bueno, para quedarte rico. Entonces, a lo largo de todo este proceso que llevó a pensar esta publicación, paralelamente, por ejemplo, el sitio Ramsar Delta de Paraná pudo construir un plan de manejo, ¿no? Entonces ya hay una forma de empezar a pensar ese territorio de un modo más sostenible entre el modelo productivo y la conservación, con objetivos un poco más precisos,
Y bueno, lo que resta es implementarlo y que la realidad real, entre comillas, del territorio vaya transformándose. Lo mismo estaba pasando en Humedales de Victoria, que se está terminando un plan de manejo, se está terminando de acordar ese plan de manejo, y bueno, lo que resta es su implementación a favor de poder articular estas. O sea, todo eso son procesos, ¿no? Acá donde estamos, en la reserva de San Fernando, también se actualizó el plan de manejo, y sabemos que la implementación de un plan de manejo no es mecánica, ¿no? Son procesos complejos que llevan situaciones de más fácil resolución que otras, que hay dificultades en cómo tener presencia en un territorio tan grande, es enorme todo esto, ¿no? Y hay que tener presencia para que las cosas se vayan cuajando de otra manera en el territorio. Entonces hay como un proceso en marcha, como para que gran parte del corredor se pueda empezar a estructurar. Ahora, bueno, después vemos, y la reserva esta de los pájaros y sus pueblos libres todavía no está siendo, o sea, está formalmente creada, pero todavía no hay una implementación concreta. Ahora sí se podría, ¿no? Entonces, vemos que gran parte del territorio, si bien tiene una figura de una intención de preservación, ¿no? Es un territorio que dijimos, está ocupado, está vivido, y ocurren muchas tensiones en ese territorio. Y dijimos que gran parte de ese territorio también está en uso. Entonces ahí vemos, ¿no? Un montón de palabras más grandes, más chicas y qué sé yo, que dan cuenta de la enorme presión que tiene el delta por la matriz territorial que la rodea, ¿no? Donde hay una fuerte intensificación en los usos del suelo, que desplazan usos hacia el sector de islas. Entonces vemos que todo el litoral hay un fuerte proceso de urbanización, hay una creciente pamperización de los modelos productivos en el delta, hay diferentes, la pesca es una actividad tradicional, el turismo es algo que va, la recreación del Bajo Delta es sumamente importante, el turismo es una actividad que se desarrolla con diferentes visiones, hay una cuestión creciente del turismo en naturaleza, pero también hay otras formas de turismo que tienen otra relación con el ambiente. Bueno, es un territorio interesante, complejo, y donde hay un eje importante que es el transporte fluvial también, en los cauces principales, que alimenta también el proceso de pamperización, porque el transporte fluvial tiene que ver con sacar todo lo que produce esa intensificación en el uso del suelo, de sacarlo para afuera, y entonces tener como modelo el modelo actual que tenemos es una matriz prácticamente, donde el sistema natural prácticamente desaparece, ¿no? Que genera un montón de bienes que se llegan por el río y que de agregado va generando más presión sobre el delta en un modelo productivo más parecido al de las pampas que al de un humedal. Ese es un escenario de tensiones, y sobre ese escenario de tensiones es que tratamos de articular la idea del corredor de biodiversidad del Delta del Paraná. Siguiente. Ahí está. Bueno, esto es hacia adentro, ¿no? Nos encontramos con que las actividades que tradicionalmente se hacían en el delta, que puede ser vivienda, puede ser pesca, puede ser ganadería, puede ser producir miel, tener forestaciones, etc., tienen un peso relativo diferente según los diferentes actores que están en el territorio. Entonces, en algunos lugares la ganadería tiene un peso mayor en la transformación del territorio que en otros, en algunos lugares la expansión inmobiliaria tiene más peso que en otros. Lo que vemos es que hay una cuestión desigual en cómo cada uno transforma ese territorio. El territorio es producto de un montón de incidencias, pero donde no somos todos, no todos lo transformamos de igual manera, ¿no? Entonces, la resultante final del territorio, en la resultante final del territorio hay algunos actores que de golpe transforman miles de hectáreas y otros que inciden sobre pocas, una o dos o menos. Es decir, hay una configuración desigual del territorio. A ver. Esa configuración es resultado de un montón de miradas distintas que inciden sobre ahí. Cada ojito representa una mirada diferente, ¿no? Una visión distinta, una pretensión distinta sobre el delta. Entonces, en esta imagen el delta está, de algún modo, representado con
un cuadro que le da una tendencia a regular un poco su fisonomía. No hay un conjunto de miradas que inciden sobre el territorio, donde cada uno acciona en función de su visión, sus intereses, etc., y va transformando ese territorio. Y en la que sigue, es un poco, no, pero fuiste muy rápido. Ahí, en la que sigue, es un poco que ese conjunto de miradas vayan configurando una idea del territorio, donde las formas que toma el territorio sean más compatibles con las formas, con los procesos naturales que se dan en el lugar, ¿no? Y que el territorio siga conservando esa matriz de humedales complejas y demás. Es otro cuadro, son cuadros que representan estas visiones. Entonces, la intención del documento es tratar de ir compartiendo una mirada donde se lo empieza a ver más de esta manera el delta, y no una proyección que nos lleva a un delta más regulado o domesticado, ¿no? Es acompañar un poco la dinámica natural que tiene el territorio. Entonces, sí, ahí aparece la que sigue, donde hacia el final del documento se plantea una serie de objetivos de conectividad ecológica, que es un poco la propuesta de UICN para corredores biológicos, plantear una serie de objetivos, ¿no? Esos objetivos están de algún modo predefinidos por esta idea de los corredores biológicos que articula UICN. Entonces, ellos plantean que hay corredores que pueden focalizarse en intercambio genético, en movimientos para satisfacer necesidades asociadas a los ciclos de vida de las especies, provisión de hábitat para movimientos diarios o multigeneracionales, mantenimiento de procesos ecológicos, movimiento como adaptación al cambio global, recuperación y recolonización tras disturbios, prevención de procesos no deseados, ¿no? Todas estas cuestiones que están ahí planteadas, de algún modo, tienen su correlato en el delta, ¿no? En cómo pensar al delta. Y entonces ahí está puesto, ¿no? Cómo pensar ese objetivo de conectividad a escala regional o a escala local. Y para cada uno, bueno, hay una ponderación de cuál sería más importante, muy cualitativa, ¿no? Pero la idea es, bueno, algunos tienen mucha importancia a nivel local y menos a nivel regional y viceversa, ¿no? Y entonces se plantean algunos beneficios que podría tener ese objetivo de conectividad ecológica para tanto a escala regional como local. Entonces, por ejemplo, el intercambio genético a nivel regional favorece la cohesión de las poblaciones de las especies que habitan en el delta, pero a escala local lo pensamos como un intercambio genético entre parches. Entonces, un poco esto es, la propuesta es preservar una mirada regional, construir una mirada regional, pero articular en el territorio lo local, ¿no? Y empezar a ver, bueno, tengo un área protegida acá, un área protegida acá, ¿cómo las uno? Un área natural que no está protegida con un área protegida, ¿cómo la uno? E ir pensando entonces pequeños corredores locales que vayan articulando al territorio como un conjunto. Entonces, esto después no lo vamos a discutir ahora, pero queda ahí en el documento para que lo puedan leer tranquilos. La que sigue es como ya cerrando, entonces, la idea es de cómo tratar de que este documento incida en el territorio. Nuestra idea es que se cree como un marco de referencia, que cuando pensemos en el delta lo pensemos como un corredor de biodiversidad, ¿no? Que sepamos que hay una visión del delta como corredor de biodiversidad y empezar a ver desde el territorio cómo se alimenta este documento o esta iniciativa, no es el documento en sí, el documento, pero la cuestión es cómo desde el territorio se empiezan a construir procesos, acciones, etcétera, que vayan dándole cohesión al territorio como un gran corredor de biodiversidad. Entonces es un poco eso, ¿no? Nuestra idea es tratar de que funcione como un marco de referencia para las áreas protegidas de la región, que funcione como un marco de referencia para los municipios, o sea que los municipios se piensen en relación a los otros municipios, no se piensen solos, que las provincias se piensen en relación a las otras provincias, y que la nación pueda ser un gran articulador de eso, ¿no? Ahora, desde el territorio, paralelamente a que
a nivel gubernamental se pueda ir consolidando estos ejes, desde el territorio hay que ir construyéndolos, ¿no? En lo concreto. Entonces esa construcción concreta, más empezar a ver cómo desde diferentes lados se piensa al Delta del Paraná como una gran unidad, como un gran corredor de biodiversidad, esperamos que ayude a consolidar esto. Ahora, para eso hay que ponerse metas, no hay que volverse locos, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, nos gustaría que a 100 años esto esté consolidado como un gran corredor de biodiversidad, que todos los productores hayan asumido un modelo de producción que sea compatible con la conservación de la biodiversidad en el delta, que sea compatible con la dinámica natural, etc. Bueno, la cuestión es cómo transitar esos 100 años, ¿no? Cómo vamos transitando año a año, aumentando la conectividad, aumentando la coherencia en la toma de decisiones, etc. Es una invitación a seguir pensando el delta, pero tiramos algunas líneas, sobre todo recuperando lo que está en el PIECAS, proyectándolo hacia adelante, y esperemos que este documento sea superado por otros que proyecten lo que proponemos en una bajada concreta. Pero nosotros no tenemos cómo bajarlo de forma concreta porque somos personas de carne y hueso, como todos nosotros. Todos los que estamos acá somos personas de carne y hueso. Y bueno, esto requiere una acción colectiva fuerte, digamos, ¿no? Y una mirada común sobre el lugar. El paso más sensible de lo que queda es confrontarlo con quienes tienen una mirada un poco más, que le exigen un poco más al territorio, ¿no? Un poco mucho. Y algunos no están acostumbrados a ceder. Entonces, hay una articulación. Yo creo que hemos cedido mucho desde el punto de vista de la conservación, se ha cedido mucho en el territorio. Ahora la cuestión es cómo ir acercándonos a un modelo productivo que garantice que esto sea sostenible en el tiempo. Ahí estamos. Ahora, pero la cuestión es que ustedes también digan, cómo lo ven, qué posibilidades entienden que pueden haber desde los lugares que representan, y de a poquito ir avanzando. Ahí estamos, sí, ¿está bien? Bueno. Y estos son los mapas que hizo Iris. Irene, perdón, Irene, ahí estás, en los mapas. Sebastián, tengo una pregunta como tal vez me escuché, la elección de la imagen de la publicación. ¿La mirada? Bueno, mira, de hecho, no, lo que pasa es que ahí me gustó la foto, la tomó Lucas, que es mi hijo, ¿viste? Vino de un viaje que hizo con esas fotos y me gustó como miraba y dije, bueno, pongamos, como esto se trata de ir construyendo una mirada común sobre el territorio, era muy elocuente la mirada de este pajarraco y él se puso muy contento de que figura ahí como Lucas. Así que bueno, la historia es esa. ¿Vos qué querías escuchar? Eso. Bueno. Y una cosa más es que no tenemos una figura legal institucional para los corredores de biodiversidad hoy en día en la ley de parques nacionales. Si hay alguien que sepa que es distinto, pero bueno, se está buscando cuál es esta figura. Por ejemplo, el municipio de Campana creó su sistema municipal de áreas protegidas y refiere ya a los corredores como una figura, digamos, dentro de su sistema. Y con los mini corredores que estamos acá veo la gente de Escobar también, que estamos articulando este mini corredor para el río Luján. Lo que se está haciendo en principio, como hace Parques Nacionales con sus áreas de amortiguación, que suelen ser convenios con los propietarios de esa tierra, en este caso estamos haciendo unos acuerdos, en principio son unas cartas de intención conjuntas de los municipios de Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, y vamos a invitar a San Fernando, ahora que tiene un área protegida sobre el río también, de la voluntad de formar este corredor con sus objetivos, que son en algunos casos restaurar y en otros casos conservar lo que es en este caso la cuenca del río Luján. Pero bueno, este es un camino que se está transitando. Hay que ver también las áreas, ¿cómo se llaman? Las BAPs, no, las basadas en área, otras figuras de conservación, las OMEX, otras figuras de conservación basadas en áreas, o ver cuáles
el camino que se le encuentra para formar esto. Así que, sí, y después quería nada más que en el marco de eso mismo, o sea, hay una diplomatura que tiene usar en relación al ordenamiento ambiental del territorio y humedal. Y ahí también resaltamos mucho la importancia de que el ordenamiento del territorio se empiece a pensar en los biomas biológicos. O sea, hay diferentes. La cuestión es esa, no hay una figura que englobe todo todavía, pero hay un montón de formas de construcción territorial que pueden ir, de hecho, consolidando esa situación. Cuando exista la figura legal concreta va a estar buenísimo, pero al mismo tiempo se puede formalizar que, más allá de que no exista la figura, que el Delta del Paraná es un laboratorio de biodiversidad y tenemos que sostener una desarrollo. Ya, perfecto. Entonces ahora, según la agenda, iban a contar de la Dirección de Ordenamiento y Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente algunas otras iniciativas que se articulan con todo esto, y después, bueno, nos quedan preguntas, ¿sí? Sí. Ahí, no sé, que comiencen las compañeras muy breve y también aprovechando que hoy hay chicas sensibles, como los argentinos, Tigre, Pana y los distintos municipios que visitamos, en realidad este libro vaya recorriendo, que serán presentaciones de todos los municipios alrededor del Delta del Paraná que ya estamos articulando. Nosotros con el SENASA estamos innovando una apuesta la ciencia, la tecnología y la gestión, para nuestro ministro es un tema de vital importancia, lo que es el SIGOAT, Sistema de Información Geográfica de Ordenamiento Ambiental del Territorio. Porque podemos tener leyes, podemos delimitar áreas protegidas, pero si no las cuidamos como corresponde, vamos a estar igualmente en problemas, ¿no? En ese sentido, el SIGOAT es un sistema que lo que viene a trabajar es el cuidado de la aplicación de agroquímicos, ¿no? Fitosanitarios, así como en exóticas invasoras y en la alerta temprana para apicultores, ¿no? En relación a la aplicación de agroquímicos. Esto se va a aplicar en todos los parques nacionales del país, ya se hace una resolución de administración de parques nacionales, todos los intendentes van a manejar este sistema, así como también estamos avanzando con los municipios y con las provincias. Ya hay algunas provincias que se están empezando a adherir, y bueno, la idea es que podamos trabajar fuertemente también en el Delta del Paraná a nivel municipal, ¿no? Hay municipios como Chascomús, por ejemplo, que hoy por hoy están cobrando una tasa ambiental por la aplicación de agroquímicos, porque bueno, la producción está bien, ¿no? Pero tiene que tener sentido también eso y cuidado del ambiente, porque después pasan fenómenos indeseables como la pérdida de nuestra biodiversidad, entre otros, ¿no? Y bueno, ese tema en particular es para nosotros de principal interés. Así que la idea es eso, articular la presentación del libro, ver cómo podemos empezar a implementar el sistema más fuertemente en cada municipio, esto se hace mediante ordenanzas municipales, y avanzar en el control y el monitoreo. Es una gran deuda pendiente de la gestión ambiental, ¿no? A causa de la falta de presupuesto muchas veces municipal, hay distintos factores, pero hoy estamos en un momento para avanzar, para ir para adelante y no queremos dejar de perder la iniciativa. Gracias. Gracias, Guido. También a continuación de lo que comentó Guido, dentro de la Dirección Nacional se está trabajando con la Estrategia Federal de Ordenamiento Ambiental del Territorio. Ya están formadas las bases, se realizó una reunión a nivel nacional con todas las provincias presentes y ya se llevaron adelante 2 talleres regionales del NEA y del NOA durante la semana pasada, dándole continuidad a esta estrategia. También está el Sistema Federal de Áreas Protegidas, que más allá de ser un registro de todas las áreas protegidas de nuestro país como una herramienta de difusión, es un ámbito de articulación de todos los gestores de áreas protegidas, en donde se habilitan reuniones, capacitaciones y demás temas que se llevan adelante en conjunto.
Y también se lleva adelante el programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO, que cuenta con un comité MAP nacional, con 6 instituciones y organismos representadas en esa mesa, con 15 reservas de biosferas distribuidas en distintas provincias de nuestro país, y con un trabajo continuo en territorio, utilizando todas estas herramientas y apertura de nación a todas las jurisdicciones del país para continuar, digamos, trabajando en esta línea de ordenamiento ambiental del territorio. También hay un proyecto a cargo de la dirección. Si quieres comentar, Pamela. Sí, sintéticamente, un poquito la parte más de soporte, digamos, de esta actividad, es justamente un proyecto que se lleva adelante en acuerdo con otros socios, que básicamente son INTA, INAI, recientemente LINA, CONICET, y con mucha vinculación con la Administración de Parques Nacionales, un proyecto que nosotros conocemos más vulgarmente como el proyecto GEF-OAT, pero es un proyecto con financiamiento del programa PNUD, y básicamente lo que tiene este proyecto está enfocado a hacer más operativo el ordenamiento ambiental del territorio, basándose en 2 grandes estrategias, una orientada a la conservación de la biodiversidad y la otra al manejo sostenible de tierras. Entonces el proyecto se implementa en la dirección de Guido, de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente, de Nación. Básicamente tiene grandes etapas. El proyecto inició en el año 2020 y finaliza en 6 años, o sea que estamos más o menos a mitad de tiempo de la vida del proyecto. Y se inició con, digamos, la articulación con 3 provincias definidas como provincias piloto. Entonces el proyecto de alguna manera se materializó en las provincias de Buenos Aires, de Mendoza y de Jujuy, en sitios de interés que se llaman sitios pilotos. Concretamente, el proyecto ya en este momento está alcanzando su segunda fase, que es la fase de replicabilidad de algunas herramientas que se han venido desarrollando en los primeros años. Entonces, en ese marco de replicabilidad es que Guido les comenta que se están fortaleciendo los lazos con otros territorios a nivel provincial y a nivel de municipios. El proyecto tiene grandes componentes, algunos de ellos están ligados al desarrollo de algunas investigaciones, estudios, cuestiones técnicas, como por ejemplo la promoción de alguna práctica productiva, relevamientos de algún tipo, como por ejemplo la caracterización de algunos impactos en algunos tipos de ecosistemas. Y por otro lado tiene otros componentes que tienen que ver con la capacitación. En ese marco se han creado también algunas instancias en las que posiblemente algunos de ustedes han participado, concretamente el caso de la diplomatura en ordenamiento ambiental del territorio, unas capacitaciones en sistemas de información geográfica y manejo de datos espaciales. Para nosotros esto de los mapas es muy importante. El proyecto tiene su propio desarrollo en esto, que es un geoportal, que ahora casualmente justamente se está presentando en la IDERA, que es la reunión de la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina. Así que bueno, hay varios componentes, entre ellos también el tema de acompañar publicaciones, informes, se desarrollan de forma articulada con las distintas instituciones, y bueno, en ese marco es que se acompañó y se financió también la publicación del libro. Así que bueno, eso es lo que les quería compartir. El proyecto tiene su enlace, por ahí bueno, ya lo hemos compartido en varias instancias, pero pueden acceder ustedes buscándolo en el sitio web del Ministerio de Ambiente. Tiene también su cartografía en el sistema de información ambiental, la IDE ambiental del Ministerio de Ambiente, así que desde ahí también pueden ir accediendo a la información que se va generando. Básicamente